Sean bienvenidos nuevamente a una nueva clase de refrigeración, esta vez enfocada en refrigeración automotriz. Estamos viendo ya conceptos, de a poco vamos avanzando, estamos avanzando muy bien según el temario proyectado al principio de año de la que es refrigeración 1. Habíamos estado viendo, aparte de refrigerantes, aceites y fluidos en general, terminamos viendo antes de lo que fue subenfriamiento y recalentamiento, los conceptos básicos de los compresores automotrices. Habíamos quedado viendo que una muy buena herramienta que nos da la posibilidad de detectar una falla sin sacar el compresor del vehículo, sin tener que desarmar absolutamente nada, simplemente conectando el manifold de alta y de baja con sus correspondientes acoples. Podíamos ver si teníamos una oscilación en los indicadores de aguja o la indicación era estable. Si oscilaba, nos iba a dar cuenta de una falla en el sellado de las delgas de los flejes de acero que funcionan como válvulas de retención. Son válvulas de un solo sentido. Así que en función de la amplitud de este deslizamiento de presiones, y vamos a tener una idea clara de qué nivel de eficiencia tiene. Volviendo a los compresores en cuanto al principio de funcionamiento, habíamos visto que hay de compresión simple o sencilla o deslizamiento simple o efecto simple, y los de doble efecto o compresión variable. En cualquier caso, el principio de funcionamiento es siempre el mismo. Contamos con un plato que es el que toma movimiento del eje motriz. Este no es un motocompresor, sino que es un compresor accionado externamente, a diferencia de todos los otros equipos que vamos a ver en refrigeración. Entonces este plato es el que va a transformar el movimiento rotatorio del eje, lo va a transformar en movimiento alternativo a través de las bielas, ¿no es cierto? O sea que también el plato funciona como un cigüeñal si lo llevamos a lo que es un motor alternativo clásico de 2 o de 4 tiempos. Acá tenemos un despiece en un corte longitudinal en el cual se pueden apreciar muy claramente los componentes, desde las fijaciones externas de la carcasa. Fíjense que todo el compresor cuenta con un cuerpo central, que es el que está pintado en el corte con color verde, y en amarillo tenemos la parte frontal y la culata. Esto es cuando tengan la necesidad o la oportunidad de tener que desarmar un compresor, más allá que excede el objetivo y el alcance de este curso. Es importante saber qué es lo que estamos serviciando y qué es lo que estamos efectuándole mantenimiento. Por eso es importante siempre saber a fondo qué es lo que estamos interviniendo. En este caso tenemos una placa que es la que se vincula directamente con lo que es el sistema de embrague del equipo del compresor. El número 2 es la polea propiamente dicha, la que se vincula directamente ya al movimiento del motor, que toma energía externa a través del cigüeñal del motor de explosión. Y bueno, ya internamente tenemos el eje, que es una pieza cilíndrica montada en mínimo 2 rodamientos, uno en cada extremo, que es la principal, ¿no es cierto? Es la que va
hacer, más allá del movimiento de compresión y admisión o succión, va a ser la encargada también de lo que es la refrigeración y la lubricación interna del propio compresor, para que él tenga una vida útil del mayor tiempo posible. Una vez que el eje está funcionando, aparece ahí un sistema, lo que sería el plato que es el número 4, forma un conjunto junto con el engranaje oscilante, la bola porque es la que permite el efecto de pivote, y el engranaje fijo, así que eso lo consideramos un sistema que trabaja al unísono. Acá tenemos un corte de un compresor funcionando, un compresor real funcionando con este sistema de plato oscilante, y acá se puede ver que independientemente de la velocidad de rotación del eje, la amplitud de los pistones no cambia. Es decir, que la cámara de compresión que se conoce desde el punto muerto inferior al punto muerto superior del recorrido de los pistones, ahí lo estamos señalando, es siempre fijo, no varía con las revoluciones del vehículo que se van a trasladar al compresor. Ahora vamos a ver qué pasa con un compresor también de pistones y biela, pero con un desplazamiento variable. Acá lo que lo diferencia es básicamente una pieza que es un monorriel con deslizador, que lo que va a hacer es disminuir la excentricidad de ese plato oscilante. Entonces, si yo tengo un excéntrico que me genera un movimiento de vaivén en un pistón dado, si yo lo restrinjo voy a tener una variación también en esa oscilación. Es decir, que yo, cambiando la excentricidad, cambio la relación de compresión de los pistones. Acá en este ejemplo tenemos una velocidad dada, esa velocidad no cambia, y fíjense que ahora cambió lo que es la relación de compresión, se hizo mucho más chica. A saber y a recordar, en un manifold cuando lo conectamos al vehículo vamos a tener alta y baja idénticas presiones. ¿Por qué? Porque el sistema ya viene estabilizado. El equipo con que tenga 5 minutos de que dejó de funcionar, si lo trae andando, lo apaga, a los 5 minutos tiene que marcar idénticos valores de alta y de baja. Esto es porque internamente el compresor, más allá de que tenga sellada las delgas de alta y de baja, de succión y de compresión, el fluido refrigerante en estado gaseoso y en estado líquido se compensa por el evaporador y el condensador. Así que cuando en ese momento arrancamos el motor, en términos generales se puede decir que 35 y 200 es un valor estándar. Esto es muy variado. Esto va a ser muy cambiante según la temperatura ambiente del día en el que estamos efectuando esta medición. Esto se supone en días de condiciones normales de temperatura y presión, porque 200 psi se estima que es una presión dentro de lo normal, es una alta presión dentro de los valores normales, y 35 es una presión admisible, lo que quiere decir que si el sistema se pasa mucho de los 200, el sistema va a cortar por presostato de alta. Entonces, como valores orientativos, tener
en baja 35 psi y en alta 200, es una medida que podemos tener como ayuda a memoria, pero no pasarnos nunca de los 200. Por lo general los manifold tienen una línea que empieza a ser roja en la escala de presiones, que nos indicaría algo así como peligro a nivel recordatorio. Pero cuando arrancamos el compresor, vemos que acopla, el equipo tiene carga, pero vemos que las presiones continúan estando equilibradas, tenemos un efecto no deseado. Estaría indicándonos que el compresor no comprime o no comprime de la manera esperada. Podría estar pasando que las delgas hayan estado trabajando en un compresor que perdió aceite, que tuvo un mal servicio o que tiene un desgaste importantísimo. Mayormente es por falta de aceite en alguna avería previa que lo ha dejado sin lubricación. Si tenemos una variación, acá vamos a mostrar lo que pasaría con motor apagado 100 psi en baja y motor apagado 100 psi en alta. Cuando lo encendemos tenemos 120 y se nos va a 50 la baja. Con esta prueba nos damos cuenta si el compresor funciona de manera correcta. Esta es la prueba de compresión del refrigerante, porque si le ponemos 100 psi con nitrógeno y el sistema de succión llega a 50 o menos, por lo menos estamos verificando que la admisión del compresor está funcionando, es decir, él está haciendo vacío. ¿Por qué se llega a estos valores? Porque el nitrógeno es un GNC, es uno de esos gases que tiene como característica, por su molécula, por el tamaño del ordenamiento del N2, que es la mínima unidad de ese elemento. Él se forma con 2 átomos de nitrógeno, tiene un volumen y una masa molecular que es muy diferente a la de un clorofluorocarbono o de un HCFC. Así que para continuar con elementos generales del compresor, esta es una válvula que acá en Argentina hay muchos autos que la tienen, de baja, mediana y alta gama, y es una válvula de regulación. También tiene muchos nombres, se la conoce como válvula POA también, pero básicamente es la válvula de un compresor que nos hace regular la variación de compresión dentro de lo que es la cámara de compresión. Es una válvula bastante sencilla de sacar y digamos de cambiar. Tiene una vida útil bastante acotada y es la responsable de falsos negativos de compresor, de falla de compresión. ¿Por qué? Porque esta válvula, cuando está deficiente, fíjense que tiene lo que son juntas tóricas, ¿no? Los sellos que se ven como círculos negros son lo que se conoce acá como O-ring, que son juntas tóricas de un elastómero, que puede ser goma, pero por lo general resisten a los gases clorados y fluorados, como son el 134A. Así que esta válvula, cuando presenta algún inconveniente, como decíamos, por lo general, número 1, falla en los O-ring. Esto se recomienda cambiar directamente la válvula por el nivel de precisión que tienen los O-ring.
y también porque el muelle que tiene internamente, que es un pequeño resorte, tiene también una regulación que se va perdiendo, tiene una regulación de fábrica. Esta regulación se indica externamente con un color. Distintos modelos de autos llevan distintos colores. Cada color representa la precarga que tiene ese resorte. El que ahí figura como número 5, ese muelle, tiene una fuerza en kilos de precarga. Así que es un dato a considerar. Los compresores, vamos a ver los compresores sin embrague. Son compresores que todo el tiempo están funcionando, básicamente. Lo que hace un control electrónico es a una válvula como la que vimos recién, es una válvula que era mecánica. Es decir, que por diferencia de presiones en las distintas recámaras internas, ella va avanzando o retrocediendo hasta ajustar la temperatura de diseño, la temperatura que hizo el fabricante. Por eso son sistemas que una vez diseñados hay que acogerse a los valores predeterminados por el fabricante, porque si los alteramos vamos a bajar de rendimiento. Entonces este que estamos viendo lo que hace es ser controlado por una placa o por una computadora de alguna manera, que ella va a leer la temperatura del habitáculo, también otros parámetros como temperatura ambiente, presiones por medio de un presostato en cañería y temperaturas de la cañería a la salida del evaporador. Así que esos equipos son controlados por una plaqueta electrónica. También tenemos compresores rotativos. Un compresor rotativo tipo espiral, que también se lo conoce como scroll. Estos compresores lo que hacen es ir, a medida que van girando, van reduciendo el volumen en el que puede encontrarse el fluido en ese momento en estado gaseoso, ya que trabaja con un movimiento de espiral, de scroll. Esto lo hace sobre un eje, o sea, rota sobre su propio eje, y por supuesto que ese eje viene motorizado por una polea que es arrastrada por el motor de explosión o algún motor eléctrico. Algún modelo tiene un motor eléctrico que es el que hace funcionar a este compresor, el compresor scroll. El compresor tipo espiral, que trabaja reduciendo los volúmenes o las recámaras volumétricas del compresor, tienen una muy buena eficiencia energética, es decir, por kilowatt entregado entregado al compresor, él nos da una mayor cantidad de BTU o de frigoría. Digamos, por unidad energética entregada nos da una unidad de refrigeración superior a lo que nos daría un motor alternativo, un motor de placa oscilante. La construcción de estos compresores son bastante precisas, bastante complejas, y últimamente se ven en equipos de alta capacidad de frío. Acá vamos a ver un detalle de cómo es internamente la acción de las paletas en forma de espiral, y el color rojo nos está mostrando cómo va reduciendo su volumen el refrigerante. Así que él va encontrando que cada vez tiene menos lugar, por eso la molécula se hace cada vez más agrupada, por eso ahí aumenta la presión.
Vamos a ver algunos modelos de compresores a paleta también en nuestra actividad diaria. Aquellos que estén trabajando con compresores de auto que se inclinen por la reparación. La verdad que hoy en día, con los costos de equipos nuevos, la reparación es una excelente salida laboral. Y los compresores de paleta trabajan muy parecido a una bomba de agua. Ellos tienen un cilindro con hendiduras, que pueden ser 2, pueden ser 3, puede ser de 4, que a medida que giran por fuerza centrífuga tienden a alejarse del centro. Entonces todo el tiempo están rozando una pared que está colocada de manera excéntrica al plato, que se llama recámara. Acá tenemos ejemplos de 4 y 5 paletas. El estator puede ser oval o circular, porque, como decíamos, la paleta por fuerza centrífuga tiende a expandirse, a alejarse del centro. Entonces tenemos un colector de aspiración y una válvula de descarga, que es la salida. Entonces aspiración y descarga, o succión y descarga, son siempre entrada y salida. Ya sea un compresor con estator oval o circular. En el circular lo que tenemos es un poco más de sencillez en la construcción, porque el otro necesita tener muchas recámaras internas que se hace con perforaciones. Sin embargo, básicamente comparten el mismo principio de funcionamiento. Acá vamos a ver cuando un compresor está recibiendo por la admisión, ¿no?, por la succión, está recibiendo la molécula de gas refrigerante. Acá la estamos viendo en color azul porque, por simpleza, nos habla de que tiene una baja temperatura que sirve para enfriar a este compresor. En este caso es uno de paletas. Fíjense que a medida que va girando se achica la recámara volumétrica, y entonces, como el volumen es el mismo, la cantidad de refrigerante es el mismo pero a menor volumen, no le queda otra que aumentar la presión, y él puede encontrar salida en lo que es la válvula de salida. Ahí tenemos la salida, ahí vemos la entrada, y a medida que va girando, el rebote en un lugar cada vez más chico hace que aumente presión y temperatura. Primero aumenta presión y por consecuencia aumenta temperatura, porque la vibración entre moléculas es mayor. Tenemos una recámara. En esta imagen estamos viendo una recámara, un pistón, ¿no?, una biela, un rotor, que esa biela, fíjense que también funciona como separador entre lo que es la succión y la descarga, porque si no se equilibrarían las presiones. Entonces ahí toma, y en la siguiente vuelta produce la compresión y posterior descarga. De esta manera conseguimos, con una excentricidad entre la recámara y el rotor, tenemos un elemento muy sencillo, con muy pocas piezas móviles, con una baja necesidad de lubricación, porque justamente al tener pocas partes móviles, él puede prescindir de la refrigeración, que en otros equipos es crucial.
vamos a ver que la lubricación siempre es importante, pero según la complejidad del equipo va a ser más relevante que en otras. Fíjense que mientras está comprimiendo en una zona, está succionando en la otra parte de la recámara. Siempre está dividido en dos partes. Siempre vamos a tener un hemisferio, digamos, de succión y otro de descarga, hasta que uno se hace máximo y otro se hace mínimo. Estos son lo que se conoce en la industria y en la ciencia como arreglos mecánicos, se los conoce. Así que esto fue todo por hoy y nos vemos en la próxima. Saludos.